Esta noche, un balance de la gestión de los 3 primeros años de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en el estudio estará con nosotros el senador Alejandro Armenta, quien va a analizar avances en economía, bienestar, inclusión y soberanía energética y la relevancia del Parlamento abierto sobre materia eléctrica que se llevará a cabo en la Cámara de Diputados. Desde las cámaras comenzamos. Arranca el año y los retos en materia económica, social, de seguridad y salud pública que enfrenta el país demandan la participación de todos los actores de la sociedad, particularmente del Poder Legislativo. Y es que si bien el Congreso de la Unión atraviesa por un breve periodo de receso en ambas cámaras, se encuentran pendientes leyes muy relevantes que requieren de su aprobación para apoyar la reactivación económica y el desarrollo social de todos los mexicanos. Estamos a unas semanas que inicie el periodo ordinario de sesiones en las que, si bien se han hecho esfuerzos por atender los temas de prioridad, es indispensable que prevalezca la voluntad política para atender las necesidades que la economía global y la pandemia nos plantean. Desde esta tribuna continuaremos dando seguimiento a todo el quehacer legislativo que se llevará a cabo, así como los resultados del Parlamento abierto que se llevará a cabo a partir de la próxima semana para analizar la propuesta de reforma al sector eléctrico. Ejercicios como estos se hacen cada vez más necesarios en un sistema democrático como el nuestro, donde la sociedad está cada vez más atenta e interesada en participar junto con el Poder Legislativo en el diseño y construcción de las mejores normas que beneficien a todos. Confiemos en que este proceso continúe por el bien del país y de todos los mexicanos. En el Congreso de la Unión se llevan a cabo las sesiones de la Comisión Permanente. Vamos a ver qué sucedió esta semana. Este miércoles se llevó a cabo la sesión semipresencial de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. El Pleno aprobó la integración de las comisiones de trabajo durante este primer receso del primer año de la 65 legislatura. La primera comisión estará a cargo de los asuntos de gobernación, puntos constitucionales y justicia. La segunda comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación. Mientras tanto, la tercera comisión será responsable de los temas de Hacienda, Agricultura, Comunicaciones y Obras Públicas. Los integrantes de la permanente participaron de la agenda pública. Además, esta comisión recibió 6 iniciativas relacionadas con temas diversos, entre ellos salud, régimen aduanero, compra y venta de animales y plazos para resoluciones administrativas. También se presentaron 7 puntos de acuerdo relacionados con feminicidios, paridad, la viabilidad de clases presenciales y la vigilancia de aerolíneas, entre otros temas. El Pleno guardó un minuto de silencio. En representación del Estado de Morelos, preocupado y ocupado por el alto índice de inseguridad que vivimos hoy en día en el Estado de Morelos, quisiera pedirle con respeto a las compañeras y compañeros guardar un minuto de silencio, ya que lamentablemente el día de ayer el presidente del Consejo Municipal de Sosocotla, el ingeniero Benjamín López Palacios, fue asesinado dentro de su domicilio. Finalmente, la Comisión Permanente citó para el próximo miércoles 19 de enero a las 11 horas en modalidad semipresencial. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Y ahora vamos a la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños al diputado Manuel Rodríguez González, quien es el presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados. En el país hay un intenso debate sobre la reforma eléctrica que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso. A raíz de su propuesta, se desataron numerosas opiniones en contra de la reforma constitucional en esa materia y de las leyes que tienen como objetivo que el gobierno tome el control de la rectoría, de la producción y distribución de la energía. La justificación gubernamental se basa en impulsar el desarrollo de las estructuras de generación de energía del gobierno, en donde el control esté en manos de la empresa, también del gobierno, de la federación, que es la Comisión Federal de Electricidad. Ante la negativa de la oposición en el Congreso, la mayoría de los diputados encabezados por legisladores de Morena tomaron la decisión de llevar a un parlamento abierto nacional la discusión.
Para platicarnos sobre ese Parlamento abierto, nos acompaña el diputado Manuel Rodríguez González, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Pues precisamente ya el lunes 17 de enero iniciamos con los foros de Parlamento abierto que durarán por espacio de un mes hasta el 15 de febrero. Serán 19 foros a través de 3 modalidades ante comisiones de energía y puntos constitucionales, en el canal del Congreso a través de la modalidad de debate y reuniones en la Junta de Coordinación Política. Los 19 foros tienen cada uno de ellos un tema y esto nos va a permitir escuchar a los especialistas, a quienes tienen interés en el tema, usuarios mayores de energía, generadores de energía, consumidores y académicos, a que puedan aportar su visión sobre esta reforma y sobre todo de cómo está el sistema eléctrico nacional y garantizar la confiabilidad y la continuidad del sistema y sobre todo buscar que tengamos tarifas eléctricas más bajas para los usuarios domésticos, pero sobre todo para que los empresarios puedan tener competitividad con tarifas eléctricas de bajo costo. Las más viables, efectivamente, no se podrá considerar todas porque hay un gran interés, va a haber muchas aportaciones, pero de que se va a analizar a fondo, eso es un hecho, se van a tomar en cuenta, se va a enriquecer la iniciativa original, de eso tienen que tener la seguridad todos, de que lo que vamos a dictaminar va a ser todavía mucho más rico que la propuesta original para garantizar que sea lo mejor para todos los mexicanos, pero especialmente para tener un sistema eléctrico confiable y de calidad y que además en un futuro en donde vamos encaminándonos hacia la transición eléctrica, donde el uso de la electricidad será de manera creciente, exponencial, pues podamos tener ese suministro garantizado para todos los mexicanos y que México esté a la vanguardia y sea una potencia en este sector. Modificaciones que yo lo pondría más bien como aportaciones adicionales para robustecer y fortalecer esta gran iniciativa que nos permitirá tener la rectoría del Estado mexicano en el sistema eléctrico, pero con un servicio de calidad e, insisto, con tarifas eléctricas a bajo costo, pero sobre todo con energía limpia, renovable y sustentable. Lo que queda claro es que sí habrá reforma eléctrica de la Cuarta Transformación, pero tendrá modificaciones importantes al proyecto original para lograr que los partidos opositores se sumen a la propuesta del presidente López Obrador. En los encuentros del Parlamento abierto se elevarán muchas voces a nivel nacional y regional, cuya aportación es fundamental para lograr una reforma eléctrica energética de consenso. Esta deberá cumplir con las necesidades de los consumidores, que son electricidad a bajo precio, energías limpias y un servicio de calidad tanto de la CFE como del resto de las empresas que ofrecen y ofrecerán energía a los consumidores finales, como tú o como yo, así como a las empresas y organismos públicos. Las propuestas de la reforma eléctrica serán analizadas por expertos en el sector durante un Parlamento abierto. Alicia Salgado nos va a platicar sobre el tema. Gracias, Adriana. ¿Cómo estás? Qué gusto de saludarte. Comentábamos en entregas pasadas con todos ustedes, amigos, la ventaja que ha tenido el que se difiriera el Parlamento abierto, porque habría una posibilidad, un espacio de diálogo, no solamente entre los grupos parlamentarios, sino también entre el sector privado y las autoridades, tanto de energía, hacienda, como de la Secretaría de Gobernación. Esto facilita, el mismo presidente lo ha comentado, el que pudiera admitirse cambios a esa reforma constitucional que pretende recuperar el control del Estado sobre la distribución, sobre la generación, distribución, en general el mercado eléctrico mexicano, y pues daría marcha atrás a todas las reformas del 2013.
Aquí el punto interesante es que el mismo sector privado ha aplaudido este espacio y el acuerdo de coordinación de la Junta de Coordinación Política de la semana pasada, en el que se dio a conocer el 4 de enero, para ser exacto, el cómo quedaría el calendario de las discusiones y quiénes estarían participando. Aquí lo estamos viendo a grandes rasgos y, como ustedes pueden ver, deja de ideologizarse en la discusión y se vuelve muy técnica. Estamos hablando de electricidad distribuida, de capacidades técnicas de incorporación al sistema eléctrico nacional. O sea, se fue segmentando todo el mercado eléctrico de manera que se pueda conversar entre técnicos, académicos y políticos, el cómo deberíamos tener un mejor sistema eléctrico más robusto en el que la participación privada pueda caber y también la posibilidad del respeto a los contratos actualmente firmados. Todo esto será discutido en este Parlamento abierto. Insisto, qué bueno que existe hoy una actitud de diálogo y que no sea un Parlamento al vapor, de esos que en 2 días echamos 40 participaciones para que se conviertan en una llamada a misa. Esta vez sí se trata de un diálogo profundo sobre un tema de discusión que seguramente marcará el futuro industrial de nuestro país. Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. ¿Cuáles son los grandes pendientes legislativos que persisten en ambas cámaras? Ya está aquí con nosotros en el estudio Claudibeth García. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Claudibeth? Adriana, un gusto saludarte. Muy buenas noches. Buenas noches. Nos encontramos en la antesala del inicio del próximo periodo ordinario de sesiones, que como cada año tiene su banderazo de salida el 1 de febrero. ¿Cuál es el panorama prioritario del Congreso de la Unión para este 2022? Importante considerar que el 2022 es el año de las elecciones intermedias. Por lo tanto, la polarización política será cada vez más evidente conforme nos acerquemos al mes de junio. El problema es que los temas rezagados en ambas cámaras son bastantes. Tan solo en San Lázaro iniciarán el periodo ordinario con más de 500 temas pendientes. La Cámara Alta concluyó el pasado periodo ordinario con más de 800 pendientes entre iniciativas y nombramientos. ¿Cuáles son los temas estelares que ya se acercan? Las 2 grandes prioridades para Morena son la reforma eléctrica y la reforma político-electoral. Al ser reformas constitucionales requieren mayoría calificada, así que deberán buscar consensos con la oposición. La reforma energética iniciará con la realización de foros de Parlamento abierto a partir del 17 de enero y hasta el 15 de febrero. Los foros estarán divididos en 5 ejes temáticos que irán desde un análisis de la reforma eléctrica del 2013 hasta la constitucionalidad y legalidad de la actual propuesta enviada al Congreso por el Ejecutivo Federal. El otro gran tema a discusión parlamentaria será la reforma político-electoral. Estarían en revisión temas que van desde la regulación del financiamiento público hasta ajustes a las obligaciones y facultades del Instituto Nacional Electoral. Hay más de 100 propuestas al respecto emanadas de diversas fuerzas políticas. Ya veremos. También se deberán atender de manera urgente resoluciones de la Suprema Corte de Justicia. Hay plazos vencidos y otros que están a punto de vencer. Me refiero principalmente a la ley reglamentaria en materia de revocación de mandato, cuyo plazo venció el 30 de septiembre. A la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, un caso que llegó al Congreso desde 2019 y que se ha prorrogado en 3 ocasiones. En cuanto a omisiones legislativas, se encuentran también en el tintero temas como la armonización del Código Nacional de Procedimientos Civiles y la Ley Nacional de Justicia Cívica. También estaremos pendientes de la posible incorporación de la Guardia Nacional a Sedena, así como de posibles reformas a la Ley del Banco de México, entre otros temas. Adriana, esta es la información hasta el momento. Pues sin duda va a ser un periodo muy activo, grandes temas que aún faltan por discutir y por aprobarse. Muchas gracias, Claudia. Gracias, Adriana. Vamos a un corte comercial y no se vaya porque en nuestro regreso estará con nosotros el senador Alejandro Armenta, quien es el presidente de la Comisión de Hacienda y nos va a platicar sobre su agenda legislativa para este próximo periodo ordinario de sesiones. Aprobamos una miscelánea fiscal que va a atender el flujo de efectivo de las microempresas, de las empresas. Esto es muy importante. A veces el pagar impuestos sin que tengas flujo de efectivo ahorca a los micro, pequeños, medianos empresarios. Logramos aprobar en el Senado una miscelánea que va a permitir que los micro, pequeños, medianos empresarios son el 90% de los que hay en nuestro país.
puedan pagar impuestos solo si han recibido el pago de facturas. La Comisión de Hacienda preside en el Senado. Mucho tiene que platicar hoy nuestro invitado. El próximo periodo un reto representa. Por eso nos acompaña el senador Alejandro Armenta. 3 años quedan y mucho que legislar. Escuchemos muy atentos lo que nos viene a conversar. Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos aquí de regreso en Desde las Cámaras y nos acompaña aquí en el estudio el senador Alejandro Armenta, quien es el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo estás? Adriana, muchas gracias. Excelente inicio de año. Dios te bendiga a ti, a tu familia, a toda tu audiencia. Senador, pues estamos empezando la segunda mitad de este gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Tú eres un senador muy activo dentro del Senado, presides una de las comisiones más relevantes del Congreso. Platícanos cuál es tu agenda, qué se quedó pendiente, cuál es la agenda del senador Alejandro Armenta para este periodo. Mira, fundamentalmente terminamos el año aprobando la ley de ingresos, la miscelánea, el paquete económico. El año terminó en el tema económico y el año debe de empezar en el tema económico, salud y seguridad. Son los tres grandes. Son los 3 pilares de cualquier gobierno y lo que se necesita en este país. En enero, en este mes, tenemos que explicar a detalle. En unos cuantos días el SAT va a dar a conocer las reglas generales de operación del régimen de confianza tributaria, que busca beneficiar a los micro, pequeños, medianos empresarios. Salvar la vida de las personas a través de las vacunas es fundamental, pero también salvar la vida de las micro, pequeñas y medianas empresas. Sin duda, esa es la agenda. Es un círculo virtuoso en donde si hay vacunas, hay salud, pero para comprar las vacunas se necesita una economía y para darle a la economía, pues se necesita este círculo virtuoso. Sí, y sobre todo el alentar. Aprobamos una miscelánea fiscal que va a atender el flujo de efectivo de las microempresas, de las empresas. Esto es muy importante. A veces el pagar impuestos sin que tengas flujo de efectivo ahorca a los micro, pequeños, medianos empresarios. Logramos aprobar en el Senado una miscelánea que va a permitir que los micro, pequeños, medianos empresarios, son el 90% de los que hay en nuestro país, puedan pagar impuestos solo si han recibido el pago de facturas. Esto les va a permitir tener posibilidad de reactivar. El COVID afectó la economía en el mundo. Que no les adeuden y que tengan ingresos prácticamente, ¿no? Que hayan recibido ingresos pagados. Sí, porque sus acreedores compran, pero mientras no paguen, no tienes efectivo. Y un microempresario necesita efectivo, necesita solvencia económica. Esa parte la estamos cuidando. Se disminuye la tasa de impuesto sobre la renta del 30% al 2.5%. Esto es importante. Claro, vamos a esperar las reglas generales que el SAT va a emitir. Estamos cuidando también al sector agropecuario, estamos cuidando al sector ganadero, estamos cuidando al sector de servicios, tecnología fundamentalmente. Estos son los aspectos. Y una vez que el SAT emita las reglas, la Comisión de Hacienda, nosotros vamos a buscar la forma de acercarnos con los sectores productivos para darles a conocer, para explicarles, para orientarles y para apoyarles en este tema. Así es, senador. Bueno, esta sería la propuesta económica. ¿Qué otra propuesta, dentro de tu agenda tienes? Bueno, debo informarte que en este año que inicia, el tema que tiene que ver con el cáñamo, la industria del cáñamo es importante. Hay que diferenciar el cáñamo de lo que se conoce como la cannabis. El cáñamo es el carrizo. Y el carrizo de la cannabis se utiliza para hacer papel, se utiliza para hacer biocombustibles, se utiliza para hacer telares, se utiliza para todos los usos industriales, incluso cosméticos, aceites. Es necesario reactivar la economía del sector también primario.
industrializar el cáñamo puede permitir generación de mayores ingresos para nuestro país. Y sin duda también el tema medicinal de la cannabis, que es otro asunto que los ciudadanos están pidiendo se resuelva, porque miles de personas que tienen problemas de Alzheimer, sobre todo adultos mayores, niños con Parkinson, necesitan síndrome de Tourette, por ejemplo, necesitan tratamientos médicos alternativos, y la aplicación médica de la cannabis es fundamental para estos casos. Y es un tema que se quedó detenido, si no es que congelado, el tema de la aprobación, esta discusión de la cannabis para uso lúdico. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a aprobar? Mira, para uso lúdico ya quedó dictaminado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nosotros ya esa parte la tenemos totalmente entendida. Hay que avanzar con el tema industrial, y hay que avanzar con el del cáñamo, y hay que avanzar con el tema medicinal, porque tiene otro tipo de implicaciones para el asunto de salud y para el asunto industrial y de la reactivación económica. Alejandro, las finanzas de nuestro país a nivel macroeconómico pues están estables, el dólar se ha logrado mantener, la inflación sí ha estado a la alta, pero bueno, no en términos excesivos. Se han recibido remesas como en ningún otro sexenio, remesas históricas. Se han entregado también programas sociales que han mitigado esta grande crisis, sobre todo esta crisis por el tema de salud del coronavirus, en donde pensábamos que ya estábamos de salida y de repente se viene una cuarta ola gravísima, muy contagiosa, en donde pues muchos sectores de la economía se han tenido que detener por estos enormes contagios que se han dado en estas últimas semanas. ¿Cuál es la propuesta, Alejandro, para lograr que se mantenga la economía a nivel macro sana? Tú, desde tu comisión, tienes una función muy relevante. ¿Cuáles son las otras propuestas que traes? Esto que comentas es muy importante. El mundo se paralizó por el COVID y apenas está iniciando la reactivación económica. Solo el sector primario agropecuario se mantuvo con crecimiento. Incluso las exportaciones de productos alimenticios de México hacia Estados Unidos y Canadá creció en un 15% durante el COVID. Pero el sector industrial, las cadenas industriales y el sector de servicios, restauranteros, hoteleros, servicios turísticos, tecnología, prácticamente se paralizó. No puede paralizarse en este momento la economía, porque la muerte de una empresa puede generar la posibilidad de que familias enteras en el país no tengan ingresos ni siquiera para pagar los medicamentos. Afortunadamente, y esto lo compartimos, afortunadamente esta oleada con la nueva variante sí es una variante mucho más contagiosa, pero es una variante de menor impacto. La recomendación es que se vacunen. La recomendación es ampliar. Ya inició este día, estuvimos revisando, ya inició el refuerzo en el sector educativo, porque a partir de enero también los chicos regresaron a clases. Es una tarea de todos, es una tarea donde tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar la salud de las personas, pero también tenemos que cuidar la salud de las empresas. Reactivación económica, cuidar la salud de las empresas a través de los estímulos y de los programas que se tienen a través del SAT. En estos días es muy importante dar a conocer las reglas de operación que va a haber y sobre todo seguir invirtiendo, seguir cuidando que el COVID no vuelva a paralizar la economía de nuestro país, porque entonces sí nos veríamos con un problema mayor. Como tú bien lo dices, la inflación, que es una inflación global, mundial, también ha pegado en México, pero afortunadamente está en ciertos parámetros. No ha habido una devaluación que también podría generar una mayor pérdida del poder adquisitivo. El tipo de cambio ha sido estable, el precio del barril, las gasolinas, los combustibles se han mantenido. Creo que son temas centrales que tenemos que atender. La canasta básica ha tenido variaciones. Hay una serie de indicadores. Las remesas han sido fundamentales. 850,000 millones de pesos. Sin duda, nuestros hermanos migrantes
trabajadores que están en Nueva York, New Jersey, Pasay, Los Ángeles, Chicago, Houston, son héroes que sostienen la Han sido los economía. grandes héroes Así de es. este ciclo de la pandemia porque han sido los que han traído el dinero a muchos, a la mayoría de los hogares y han hecho que esta crisis pues no paralizara al país y no se hiciera más fuerte. Sí, sin duda, es un reconocimiento que les debemos hacer y bueno, también hay que hablar del incremento al salario que en este mes inició. En los últimos 3 años ha crecido en un 60%. Sin duda falta mucho, sin duda, pero era importante rescatar, revalorar el salario mínimo, que es la base con la que los trabajadores en general pueden calcular sus ingresos. Faltan muchas cosas, pero hay que consolidar la capacidad de ingresos del país, la capacidad recaudatoria, hay que relanzar, yo diría, un planteamiento estratégico de vinculación con el sector productivo. Ese es el papel de cualquier gobierno. El presidente Andrés Manuel está haciendo su tarea. Sin duda en el mundo domina el tema de la salud. Sin duda, ese es el tema que bien dices. Pero la salud, la vida de las personas va de la mano de la vida de las empresas. Y la vida de las personas y la vida de las empresas va de la mano de la seguridad. Es un tema que también, falta un minuto para que concluya la entrevista. Platícanos cuáles son los planes en el Senado para el tema de la inseguridad. Importante fue aprobar, ahora hay que ver que entre en funcionamiento, la incorporación en el Consejo Nacional de Seguridad de los municipios. 2.500 municipios que deben de participar, porque el gran problema de inseguridad se encuentra en la calle, en los municipios, en las localidades. Y el gobierno más endeble en materia de inseguridad son los municipios urbanos, semiurbanos, rurales. Por eso, incorporar a los ayuntamientos al Consejo Nacional de Seguridad y a los consejos estatales yo diría, es un paso muy importante que ahora hay que supervisar en estos próximos días. Así es, Alejandro, pues muchos temas en un periodo, el próximo periodo, que es además la mitad del gobierno de este sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Desde las Cámaras. Gracias a ti, gracias a tu audiencia. Vamos a revisar en los próximos días la agenda para el siguiente periodo. El senador Ricardo Monreal nos convocará seguramente a finales de mes para poder precisar esta agenda legislativa. Muchas gracias. Gracias a ti. Se nos acabó el tiempo. Gracias por estar con nosotros y no se pierdan próximo jueves, 11:30 de la noche, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.